sociales que requieren de la mejor preparación. Aquí los retos no son ejercicios aislados, son tu preparación de todos los días. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. El mundo enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales que requieren de la mejor preparación. Aquí los retos no son ejercicios aislados, son tu preparación de todos los días. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Redacta nuevas leyes que garanticen justicia para todos. Desarrolla nuevos modelos económicos desde la sostenibilidad y la prosperidad. Crea las nuevas regulaciones entre los hombres y las máquinas. Desarrolla iniciativas globales que impacten de forma local. Haz del emprendimiento público un modelo para la generación de riqueza y la prosperidad compartida. Aprende con un alto rigor analítico para generar soluciones sustentables. Buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan. A nombre de la Iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que tiene por título Trabajando por la Neutralidad Climática, Retos y Soluciones, que es parte de la iniciativa de Slow Climate by 2030, que busca organizar seminarios regionales que aporten una visión crítica hacia el cambio climático. Por ello, este 7 de abril del 2021, se tiene la meta de que más de 100,000 estudiantes a nivel mundial, en todas partes del mundo, participen en retos, participen en estas pláticas, donde se estarán planteando soluciones al cambio climático y que de alguna u otra manera nos ayuden a hacer frente a este fenómeno global. El objetivo de este webinar es claro: tener un diálogo global en más de 50 países a lo largo del planeta, centrado en escuchar soluciones climáticas factibles, regionales y locales, enfocadas en lograr la recuperación verde y una transición justa. Al menos hoy, entre hoy y el 14 de abril, tenemos programadas 17 conversaciones en diferentes universidades de América Latina. Para conocer un poco más de esta iniciativa de Soft Climate, les vamos a compartir un video con una duración de aproximadamente unos 6 minutos, en donde se explica a detalle qué es esta iniciativa. Adelante, por favor. Bienvenidos a estos diálogos globales sobre recuperación verde, soluciones climáticas y transiciones justas. Es un gusto tenerlos en este encuentro, que hace parte de una serie de 125 encuentros a nivel global. Mi nombre es Felipe Castro, soy director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, con sede en la Universidad de los Andes en Bogotá. Este año ha sido un gran reto para toda la humanidad. Los impactos del COVID-19 y las medidas que han tomado nuestros gobiernos para frenar la expansión de esta pandemia ha generado un gran dolor humano. Hemos perdido millones de vidas, muchas personas han visto también afectadas sus actividades. El distanciamiento social ha afectado la manera como funcionaban nuestras economías. Hemos perdido muchas oportunidades, hemos dejado de percibir ingresos y asimismo hemos visto en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Sin embargo, esto ha sacado lo mejor de nuestra humanidad. Hemos visto cómo los trabajadores de primera línea han hecho hasta lo imposible por salvar vidas. Hemos visto cómo a nivel global nos unimos para producir muy rápidamente una vacuna que nos da una luz de esperanza para salir adelante de esta pandemia. Sin embargo, tenemos un problema mayor, el problema climático. En este encuentro global queremos poner el ojo en esta problemática. No se nos puede olvidar que el año pasado fue el segundo año más caliente en toda la historia del planeta. El efecto del cambio climático lo estamos viendo cada vez más fuerte en nuestros mares, en nuestras montañas, en nuestro acceso al agua. Estamos viendo cómo ese aumento de temperaturas está cambiando la manera en cómo desarrollamos nuestras actividades en el planeta. Durante toda esta semana vamos a estar buscando soluciones a esta crisis climática. Desde Australia a Kirguistán, de Colombia a Malasia, de Carolina del Sur a Sudáfrica. Estaremos escuchando a expertos locales y jóvenes líderes sobre medidas concretas que nos pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático. Afortunadamente, hay esperanzas.
Vamos a ver soluciones que nos están mostrando la salida. Por ejemplo, China se comprometió a construir una economía neutra en carbono. Los precios de la energía solar y de las baterías siguen cayendo. Hoy en día es más barato producir energía solar y eólica que energía a partir de combustibles fósiles. Asimismo, vemos cómo el sector privado está contribuyendo a esta solución. Empresas como Volvo se comprometieron a tener una flota totalmente eléctrica para 2030. Simultáneamente estamos viendo cómo los movimientos sociales son cada vez más demandantes. Black Lives Matter y Me Too nos mostraron el poder de ponernos todos a trabajar por una misma causa. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar esas soluciones climáticas. Es la década de la acción. Debemos cumplir con esas ambiciosas metas del Acuerdo de París que acaban de ser renovadas. Y debemos garantizar que se logre una transición justa, que los países que mayores capacidades tienen contribuyan mucho más a estas soluciones climáticas. Les pedimos a todos ustedes, jóvenes, universitarios, que están conectados con la acción climática, que nos acompañen en esta serie de webinars y veamos las soluciones que se están implementando. También compartiremos experiencias de ustedes que están tomando acción para solventar esa crisis a través de proyectos, a través de investigaciones, a través de trabajo con su comunidad, a través de iniciativas en redes sociales. Hay muchas formas en las cuales los jóvenes están empujando esas soluciones climáticas que necesitamos. Ayúdenos a que este webinar llegue a por lo menos 100.000 personas alrededor del mundo. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar las soluciones que nos van a permitir solucionar el problema del cambio climático. Debemos cumplir con el Acuerdo de París, debemos contribuir a esas metas que son más ambiciosas. El año pasado, varios países mejoraron su ambición climática. Debemos sumarnos a sus esfuerzos y lograr esas transiciones justas para que entre todos logremos salvar el planeta de los efectos del cambio climático. Los invito a todos ustedes, jóvenes que están conectados a estos eventos, a que nos ayuden a pasar la voz. Queremos que por lo menos 100.000 jóvenes vean estas grabaciones, conozcan los efectos que tiene el cambio climático y conozcan cómo desde su posición pueden contribuir. Vamos a compartir varias experiencias de jóvenes universitarios que están trabajando en temas de investigación, temas de incidencia en sus comunidades, movimientos de redes sociales que nos van a ayudar a tomar acción y que va a ser una contribución muy importante para lograr esas metas a 2030. Queremos también invitarlos a que se sumen a la campaña Clases por el Clima. Queremos ver el cambio climático en nuestros salones de clases. No importa lo que estemos estudiando, no importa las disciplinas en las cuales nos especialicemos. El cambio climático nos afecta a todos. Tenemos que ver sus elementos sociales, sus elementos económicos. Tenemos que entender la ciencia del clima. Eso hace que le demandemos a nuestros profesores que nos enseñen el cambio climático desde esas diferentes perspectivas. Esperamos que con estos encuentros podamos compartir con antropólogos, sociólogos, economistas, artistas. Podemos analizar cómo estamos enseñando el cambio climático y cómo podemos traducir esto en acciones en nuestro entorno universitario y sobre todo en ustedes, los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Pues bueno, de acuerdo con Naciones Unidas, el año 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa que se haya registrado nunca antes. El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes, está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, el nivel del mar sube, los fenómenos meteorológicos son cada día más extremos. Y a pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan alrededor de un 6% entre el 2020 y el 2021, debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de COVID-19, esta mejora es solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones vuelvan a niveles aún mayores. Por ello, es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. Este compromiso resulta fundamental para contribuir a la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 de la Agenda 2030,
para el Desarrollo Sostenible enfocado en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Para saber cómo podemos colaborar con este desafío y todas las tareas que tenemos pendientes todos y cada uno de nosotros, resulta fundamental conocer ideas y acciones concretas que se deben de realizar a nivel local, regional, nacional e internacional para lograr un nuevo modelo de desarrollo sostenible enfocado en soluciones climáticas regionales, justicia energética y una recuperación verde. Por ello, damos la bienvenida a nuestros panelistas y al moderador de este webinar Trabajando por la Neutralidad Climática, Retos y Soluciones, de quienes leeré una semblanza sobre ellos. De inicio, damos la bienvenida a Adriana Lobo, quien es directora ejecutiva del Instituto de Recursos Mundiales WRI México, quien desde su creación hace 15 años como el Centro de Transporte Sustentable en México, la organización ha promovido la implementación de soluciones técnicas que fomenten ciudades más sustentables, aunque desde el 2016 el impacto del instituto se ha expandido abordando problemáticas relacionadas con los temas de energía, cambio climático y bosques. Bajo el liderazgo de Adriana, WRI México ha jugado un papel importante en el desarrollo de nuevas acciones, normas y políticas públicas de relevancia, tanto local como nacional y regional, y ha liderado proyectos benéficos para el medio ambiente. Su experiencia profesional se ha enfocado en el desarrollo de políticas para la sostenibilidad, proyectos de movilidad urbana, desarrollo urbano y medio ambiente, principalmente en países como México, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela y Chile. Adicionalmente, tenemos la participación de Luis Fernández, quien es coordinador nacional de sostenibilidad y cambio climático del Tecnológico de Monterrey. Recientemente fue designado como miembro y autor líder del panel intergubernamental de expertos en cambio climático del IPCC, por sus siglas en inglés, de las Naciones Unidas para el 6º reporte de evaluación. Fue asesor legislativo y posteriormente fungió como secretario técnico de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República en la 63 legislatura. Es investigador de ética ambiental y política climática internacional, ha publicado artículos e impartido conferencias a nivel internacional y nacional en diferentes lugares y universidades como la Universidad de Oxford, la UNESCO, la Universidad de Yale y la Glasgow Caledonian University en Escocia. También damos la bienvenida a Luis Serra, quien es decano asociado de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey. Ha dirigido proyectos para el sector energético en el que han participado más de 3 instituciones académicas de Estados Unidos, Canadá y México principalmente, 9 empresas, 123 profesores investigadores, 40 posiciones doctorales, 51 doctores y 191 maestros. Adicionalmente, ha dirigido diferentes proyectos que están enfocados en el establecimiento de 21 laboratorios físicos que constituyen un activo realmente importante para el desarrollo del Tecnológico de Monterrey. Representa el TEC de Monterrey en la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, CESPEDES, y la Comisión de Evaluación del Fondo Sectorial de CONACYT, Secretaría de Energía, Sustentabilidad Energética. Es miembro del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria Eléctrica Nacional y del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de Hidrocarburos Nacional, ambos precedidos por la Secretaría de Economía. Y también forma parte del Grupo del Trabajo de Energía de la Agenda 2030 del Pacto Mundial y es miembro del grupo de expertos de la red SDG en México. Y adicionalmente ha sido consultor en diferentes empresas y organizaciones como Cemex, FENSA, Grupo Avianza, entre otros. Y adicionalmente, considerando que este webinar está enfocado en la participación de los jóvenes, damos la bienvenida a Francisca León, quien es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, que en los últimos años ha realizado diversos intercambios académicos en países como Austria, España, Canadá y República Checa, donde ha realizado diferentes prácticas profesionales, principalmente en el Consulado de México en Barcelona, en el Departamento Administrativo, y ha participado en diferentes foros académicos internacionales de los modelos de Naciones Unidas en España y Austria. Actualmente está por graduarse de la licenciatura y busca encaminar su trayectoria profesional en materia de cambio climático y cuestiones socioambientales. Este interés la ha impulsado a participar desde el 2016 como miembro de la Asociación Civil de Reforestación Cultura Integral Floresta de la Ciudad de México y además durante su intercambio en Barcelona como miembro de la Asociación Internacional AIS, la cual tiene como objetivo promover los objetivos del desarrollo sostenible. Y para moderar el evento, le doy la bienvenida al embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, quien es director de la Iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el TEC de Monterrey y co-coordinador de la Red de Soluciones Sostenibles del Desarrollo Sostenible SDG en México.
Además, quien es diplomático de carrera, que cuenta con más de 35 años de experiencia y que durante toda esta larga trayectoria ha impulsado la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en los diversos cargos que ha desempeñado, principalmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde fue subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería. Pues sean todos bienvenidos. Les cedo la palabra al embajador Ruiz Cabañas. Gracias. Muchas gracias, María Julia. Muy buenos días a todas, a todos. Buenos días a nuestras y nuestros distinguidos panelistas para la iniciativa de los ODS en el TEC. Es un gran gusto, es más, es un honor que hayan aceptado nuestra invitación para participar en este webinar que he orientado a cómo alcanzar la neutralidad climática. Pues también, como acaba de señalar María Julia, está muy orientado a motivar la participación de los estudiantes y los jóvenes, las y los jóvenes, en esta importante tarea. Por supuesto, todos sabemos que el cambio climático es un tema global, es un tema que afecta a todos los puntos del planeta, pero también sabemos que no afecta por igual a los países, que a unos países nos afecta más que a otros, y desafortunadamente México es un país que por toda una serie de características geográficas, pues estamos más expuestos al cambio climático que otros países en otras latitudes. Por esa razón es muy importante pues plantearnos todo el tiempo las acciones gubernamentales que deseamos que tomen nuestros gobiernos a nivel nacional, estatal, local, lo que queremos que la comunidad internacional avance, decida, lo que vemos que hacen otros países y que pensamos que podrían también hacerse en México en esta ruta hacia la neutralidad climática. Es fundamental la participación del sector privado como el principal, digamos, agente económico en nuestro país, también en todos los niveles. Es muy importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, también es muy importante la participación de las universidades. Y dentro de todos esos ámbitos es fundamental la participación de ustedes, las y los jóvenes. No es necesario que alcancen un día posiciones de poder para que se comprometan con el cambio climático. Su posición de poder es desde ahora, como estudiantes, como jóvenes y como agentes de cambio. Entonces, yo le voy a pedir a las y los panelistas que además de las medidas que ya están pensando que se deben tomar para alcanzar la neutralidad climática en el año 2030, también dirijan un mensaje a los jóvenes de cómo pueden ellos desde hoy, as we speak, como se dice en inglés, podamos empezar todos a colaborar en esta responsabilidad que nos compete a todos, que es detener el cambio climático. En ese sentido, pues le voy a pedir a don Luis Fernández Carril, un gran experto en estos temas, como ya quedó claro, además un colega y amigo del TEC de Monterrey, que nos diga desde la perspectiva del panel intergubernamental de cambio climático, ¿qué debe hacer México como país para conocer los impactos que el cambio climático representa para México? ¿Y por qué es importante que la población y en especial los estudiantes de todos los niveles los conozcan, los impactos? ¿Y qué pueden hacer? ¿Cómo pueden aumentar su nivel de conciencia? Y al mismo tiempo, ¿cuáles crees tú, Luis, que es el papel de las universidades, todas las universidades públicas y privadas de nuestro país? ¿Qué podemos hacer entre todos para impulsar acciones concretas? Antes de darle la palabra a Luis Fernández, les voy a comentar, cada uno de nuestros panelistas tiene hasta 7 minutos, y disculpen, desde ahora voy a ser muy estricto con el tiempo para que hagan sus primeras ronda de comentarios a las preguntas que yo les voy a ir formulando y que, pues, si quieren hacer algún comentario adicional lo hagan, pero tienen 7 minutos para responder. Empezamos contigo, don Luis Fernández Carril. Tienes la palabra. Hasta por 7 minutos. ¿No tiene micrófono?
¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Muchas gracias, embajador, por esta invitación. Muy honrado de participar aquí. Pues bueno, rápidamente me paso. Y si lo pudiera decir en una frase, esto es precisamente para los alumnos, pero en realidad para todos, es qué podemos hacer. No vengo con productos, digamos, tecnologías, soluciones drásticas, sino simplemente pensar críticamente la sostenibilidad, que eso es algo que hace falta enormemente, pensar críticamente y no solamente aceptar de primer instinto, de primer momento lo que se nos dice. Entonces, ¿por qué es importante saber? Pues bueno, porque tenemos una situación realmente grave entre manos, ¿no? Donde vamos hacia un escenario donde si las políticas actuales nos van a 3 grados centígrados y pues las profundas implicaciones, ¿no? Y aunque tengamos una meta de 1.5 grados, pues vemos que la literatura nos dice que hay una probabilidad menor al 3% de permanecer por debajo de 2 grados centígrados, ¿no? Y pues, ¿qué tiene de implicaciones esto? Pues nada más con 1.5 grados ya tenemos 3.340 millones de personas expuestas a estrés hídrico y con medio grado, que ese es el gran mensaje del IPCC, medio grado esto ya cambia a 3.658 millones de personas expuestas a estrés hídrico, 5.900 millones de personas expuestas a olas de calor mortal, ¿no? Entonces estos números, si 2 millones de muertos en el mundo por COVID es una crisis gigante, piensen lo que significan estos números en términos de cambio climático y los impactos sociales que vienen a raíz de esto, ¿no? ¿Cuál es el problema realmente con esto? Es que frente a esta gravedad de la crisis, solo 3 de cada 10 mexicanos consideran que tienen responsabilidad frente al cambio climático. Esto es lo que es realmente alarmante, y esto viene de la encuesta del INEC para la sexta comunicación de México ante la Convención Marco, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Por un lado, vemos que, me pido una opinión como el IPCC, vemos que cada X tiempo, cada 7 años hay un reporte del IPCC donde parece como un déjà vu, donde se hace un reporte, otro reporte, que es básicamente se resume en esta imagen, donde cada reporte nomás va confirmando la gravedad del asunto, la seriedad, la necesidad de actuar al respecto, y parece que cae en oídos sordos, ¿no? Y esto se le llama el modelo de déficit de información, creer que nueva información es lo que se necesita para cambiar las acciones, las actitudes de la gente. Y vemos claramente que pues esto no es el caso, ¿no? Y en gran manera es decir, pensar críticamente, pensar por qué la gente no actúa. Yo pienso sobre todo que hay que pensar críticamente la sostenibilidad y sobre todo, si lo pudiera decir una palabra que se les quede, es exorcizar al oso polar, ¿no? Porque el discurso de la sostenibilidad está lleno de imágenes de este tipo. Nos bombardean constantemente por imágenes de filantropía, imágenes de animalitos, y parece que el asunto de la sostenibilidad es algo, un asunto de nobleza, de ser buenos, y no se ve, no se comprende detrás de este discurso tan poderoso la amenaza existencial que hay detrás. Solo es cuestión de que lo googleen, busquen sustentabilidad y vean el tipo de imágenes que les vienen y vendrán cosas como esto, ¿no? Esto nos hace pensar que es un asunto de nobleza, que no es tan grave y tiene profundas implicaciones, ¿no? Y también hay que saber, a partir de pensar críticamente, hay que discernir el discurso vacío y discernir el greenwashing, precisamente porque apoyados de este tipo de imágenes nos venden mensajes muy inspiradores, muy lindos, que nos hacen sentir muy bien. Tanto las empresas como los gobiernos se comprometen a cosas maravillosas como emisiones neta cero, productos eco algo, que finalmente no nos hacen sentir muy bien, pero no hacen realmente nada, ¿no? ¿Y qué tan vacías son las palabras? Pues nada como la realidad, ¿no? Las buenas intenciones se quedan muy cortas y creo que esta imagen lo deja muy claro. Llevamos hablando de sostenibilidad desde los 70s con el Día de la Tierra, la Conferencia de Estocolmo, la Carta de la Tierra, los ODS, los Objetivos del Milenio, y ahí está el déficit ecológico actual, ¿no? Como aumenta. Y nada como esto para mostrar que las buenas intenciones no cuentan. Lo mismo ocurre con las emisiones de dióxido de carbono, Acuerdo de París, Protocolo de Kioto, buenas intenciones, conferencias por todos lados, y las emisiones suben y suben y suben y suben.
y suben, ¿no? Y nos lo venden de distintas maneras. Aquí, por ejemplo, recientemente, sobre todo Reino Unido, diciendo cuánto había disminuido sus emisiones actualmente, ¿no? 38% con respecto a 2017. Pero si vemos, por ejemplo, el reporte de Climate Action Tracker, vemos que todos, salvo Marruecos y Gambia, van en una perspectiva que nos lleva a un mundo por encima de 3 grados centígrados, de 4 grados centígrados o por encima de eso, ¿no? Que es absolutamente insuficiente, que nos llevan a un rumbo catastrófico, ¿no? Y un reporte que salió hace apenas como alrededor de un mes, juntando todas las contribuciones de estos países, nos dan que para 2030 va a haber una disminución menor al 1% de lo que se requiere. ¿Y qué es lo que requiere? El IPCC nos dice que 45% es lo que tiene que disminuir las emisiones para 2030 si queremos permanecer por debajo de 1.5 grados y vamos camino a 1. Entonces, esta conferencia acaba de pasar donde los países se comprometen a emisiones neta cero, hacen muchísimo, pero como Greta nos dice, y aquí es el pensamiento crítico aplicado donde los jóvenes tienen que aplicar, olvídense estas promesas de neta cero, porque eso en realidad es un engaño que a veces caemos, ¿no? Donde es una manera de justificar unas emisiones o la inacción que lo traslada a otro lado. Lo mismo ocurre con las empresas, nada más vean esos colores rojos de compañías que se comprometen a emisiones neta cero y que tienen una contribución absolutamente terrible. Lo mismo ocurre en México yo con esto. Entonces, finalmente, para no sobrepasar esta primera intervención para el público en un mensaje es: pensemos críticamente la sostenibilidad, exorcicemos al oso polar y no aceptemos de prima facie lo que se nos dice sobre las buenas intenciones de los gobiernos y las compañías. A la atmósfera, a la física, no le importan las buenas intenciones, sino solamente las acciones concretas, y eso es exactamente lo que hasta ahorita no hay. Entonces, pensemos críticamente la sostenibilidad. Hasta ahí voy a dejar mi primera intervención. Muchas gracias, Luis. Me quedo con 2 datos verdaderamente preocupantes. Uno, solo 3 de cada 10 mexicanos piensan que tienen alguna responsabilidad, alguna tarea que llevar a cabo para contribuir a detener el cambio climático. Es un número extraordinariamente bajo. Y qué bueno que hacemos este seminario para tratar de que todos los que nos escuchan sepan que sí tienen una responsabilidad y manden el mensaje, compartan ese mensaje de que todos tenemos una responsabilidad. Y 2, me impresionó mucho el dato final que acabas de dar. Vamos encaminados, en el mejor de los casos, a reducir 1% las emisiones, cuando lo que se necesita es 45%. De modo que o se acelera el paso o verdaderamente el mundo va a entrar a la peor crisis económica, social y ecológica, yo diría existencial, de toda su historia. Muchas gracias, Luis. Pasamos con doña Adriana Lobo. La doctora Lobo es, como ustedes saben, distinguida dirigente del World Resources Institute en México y ha tenido una enorme experiencia a lo largo de muchos años en estos temas. Yo le quisiera preguntar algo muy concreto. ¿Cuál es el papel de las organizaciones como el World Resources Institute, como think tank, como yo también diría como un grupo que promueve la acción, la actividad? ¿Cuál es la contribución? ¿Cómo ven ustedes esa contribución en estos momentos para ayudar a detener el cambio climático? ¿Y cómo ven ustedes en este momento a México? México, ¿cómo está encaminado? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué tendríamos que acelerar? Muchas gracias, doña Adriana, por estar aquí nuevamente y le doy la palabra hasta por 7 minutos. Gracias, Miguel. Pues yo quisiera seguir un poco el tema de Fernando y luego llegar a la contribución de WRI, porque creo que el tema del oso polar realmente es significativo, porque creo que de las cosas más difíciles del cambio climático es exactamente esa conexión entre lo que es lo individual, lo local y lo global. Porque cuando yo prendo mi auto en la mañana, decido si prendo mi auto, si tomo una bicicleta o si camino, yo
estoy alimentando una cadena atrás de mí que es o cero emisiones o una cadena de producción de petróleo enorme atrás de mí para que llegue el petróleo a mi cama. Y esas son mis decisiones individuales. Luego, cuando un gobierno de un estado decide cómo invertir su dinero, si lo invierte en construir un sistema de transporte público, en construir una ciclovía o en hacer un viaducto elevado para el paso de autos, está facilitando o dificultando que mis elecciones sean más correctas o menos correctas en términos de cómo me voy a mover yo. Y el día que yo decidí tomar mi auto y que cada persona decide tomar su auto y emitir lo que emitimos, pero además si comemos hamburguesa o si comemos vegetales, o sea, hay muchas viajes cotidianas de cada persona que luego dan a políticas públicas y finalmente toman unas emisiones, realizan unas emisiones que van a la atmósfera del planeta y creo que el gran problema es que regresan en lados completamente insospechados. Eso se refleja es en el océano, que sube la temperatura, mata los corales y la familia que dependía de los corales en turismo en Quintana Roo pierde una parte de su actividad o llega un huracán o estamos en la situación que estamos hoy en México con más de 80% del país en una sequía tremenda y que se viene acentuando con el tiempo. También en una familia en Tabasco que pierde sus bienes con la inundación. Entonces hay una completa simetría entre quien produce, que de hecho en general la mayor producción de contaminantes viene de los países más ricos, de las personas más ricas y quienes son los más afectados. Y sí creo que el oso polar tiene una tremenda injusticia climática porque contribuye muy poco a lograrla y recibe mucho del impacto, pero también a esas familias que están en las zonas costeras y que están viendo sus modos de vida afectados de una manera extraordinaria. Son conexiones, son tan distantes a la vida que realmente solo a través de ciencia sólida, de evidencias, pero también de esa conexión con la gente. Yo creo que está la ciencia, por un lado, nosotros estamos del lado de crear ciencia, comunicar ciencia y lograr cambios de política pública, pero esa liga entre lo que es la ciencia y lo que la gente dice, hace, vota en su día con día, tiene una distancia muy grande. No es de sorprender que 3 de cada 10 mexicanos no se sientan implicados en el cambio climático. Y no es solo un tema de información, es ese detachment, esa gran distancia que hay entre lo que yo hago o lo que yo siento que hago o lo que hago y lo que siento que produzco en términos de contaminante. Nosotros como técnicos, la verdad, tenemos que colocar a la mesa argumentos, proponer soluciones que sean costo efectivas en el rango de las políticas públicas, comunicar todo lo que podamos y buscar soluciones costo efectivas y socialmente progresistas. Una de las cosas que hemos visto y de los grandes aprendizajes y que el COVID todavía lo ha hecho más evidente es el grado de enfermedad entre los sistemas, ¿no? Un sistema natural tiene un desequilibrio, el desequilibrio del sistema natural favorece el aparecimiento de un virus, el sistema humano favorece su expansión, o sea, el contacto que tenemos hoy, luego buscamos soluciones, me llamó mucho la atención a la ministra de Vivienda de Chile, que vino con nosotros, dijo, lo teníamos muy bien contenido en Santiago, hasta que la gente que trabaja en la actividad informal empezó a moverse y ahí se expandió el virus. La manera que construimos nuestras ciudades, nuestros sistemas de salud, más expuestas las personas de las ciudades con más contaminación. O sea, estamos acostumbrados a tratar problemas discretos y lo que vimos es que todo está fundamentalmente ligado. Creo que el gran esfuerzo de la humanidad es realmente lograr soluciones mucho más holísticas. Aquí lo que aprendamos, la forma que los alumnos, que los jóvenes vayan a cuidar de sus vidas, pero también de lo que aprenden, de cómo plantean soluciones, es fundamental. Tenemos que cuidar la naturaleza, pero no dejar a nadie atrás. Pareciera que hay unos que cuidan la naturaleza y otros que cuidan a la sociedad. Y si no logramos que eso vaya junto y no deje a las personas atrás, difícilmente vamos a lograr dar la vuelta a ese sistema que realmente no está yendo a un lugar adecuado. La responsabilidad es absolutamente compartida, pero diferenciada, y en eso tendríamos que estar trabajando todos.
Y lo dejaría por aquí, la primera intervención. Muchas gracias, Adriana Lobo, por este comentario, esta presentación y por destacar algo que me impactó. En primer lugar, todo está conectado. Absolutamente vivimos un solo sistema en el llamado, vamos, planeta Tierra, y alguien diría un sistema universal, pero lo dejo en el planeta Tierra donde todo está conectado. Y cómo ligas las acciones diarias de cada uno de nosotros y su impacto ecológico, y eso finalmente causa estragos en otros sectores de la sociedad. Y eso está ocurriendo en México y creo que es muy importante destacar esta integración. En nuestras acciones, por ejemplo, usar combustibles fósiles, pues sí tienen impacto en las zonas costeras y están teniendo impacto, desde luego, en la sequía, en la que el país está cada vez más, yo diría, comprometido en su futuro económico, social, por estas sequías y estas inundaciones. Y el segundo mensaje que me parece importantísimo es lo que hace el World Resources Institute: buscar evidencia científica. Todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero nadie tiene derecho a sus propios datos. Todos tenemos derecho a tener evidencia científica y a que se nos demuestre que esa es la única base razonable de las políticas públicas. Muchas gracias, Adriana Lobo. Paso ahora con Luis Serra, que es uno de los grandes expertos en México en materia de energía y de la así llamada transición energética a la que México y todos los países estamos obligados. Yo quisiera preguntarte, Luis, ¿cómo ves tú pues el efecto que se está teniendo por la pandemia, por los problemas económicos que está sufriendo México y el mundo en este ODS 7, uso y acceso a energías limpias y a la transición energética? ¿Cómo ves tú que estos problemas de la pandemia, o los problemas que nos ha traído la pandemia, que nos ha recordado la enorme vulnerabilidad de nuestro sistema económico, nuestro sistema de salud, y que tanto dolor ha causado, está afectando en especial a grupos vulnerables? ¿Y cómo ves tú, cómo ves hoy a México encaminado hacia esa transición energética? ¿Hay soluciones técnicas? ¿Hay capacidad en México para impulsar la transición energética hacia nuevas fuentes de energía? Tienes la palabra, Luis, hasta por 7 minutos. Bueno, muchas gracias, embajador. Como siempre, un honor colaborar contigo, tu iniciativa y tu equipo. Muchas gracias también, Francisca, Adriana y Luis, por compartir este espacio. Mira, yo quisiera retomar brevemente, embajador, nada más el tema, que creo que es relevante, ¿no? De por qué el cambio climático es un tema ya central en las conversaciones de este tipo de espacios, ¿no? O sea, creo que ya abandonamos ese momento de hipermetrofía ambiental donde los fenómenos del cambio climático estaban como muy lejanos a lo que experimentábamos día a día, ¿no? Es decir, ese enfoque ecocéntrico de comentaba Luis con el ejemplo del oso, pues creo que ya lo estamos abandonando afortunadamente para concentrarnos en lo que verdaderamente importa del cambio climático, que es el efecto que tiene desde una perspectiva antropocéntrica, ¿no? O sea, todo el impacto social que se genera a partir de esto. Y en ese sentido, el impacto que ha tenido la pandemia evidentemente ha sido, digamos, en términos de empleos, en términos de negocios, en términos de actividad económica que se ha perdido, y por supuesto, lastimosamente, en términos de vidas humanas, pero pues en términos económicos ha sido un impacto bastante grande que todavía no termina, ¿no? O sea, el impacto ya acumula más de una decena de billones de dólares, lo que en inglés estaremos hablando de trillones en ese nivel de escala. Entonces, es un porcentaje importante del Producto Interno Bruto Mundial, pero que, como decía antes, ya no solo se aprecian aquellas comunidades que son tradicionalmente más vulnerables o están en condiciones de vulnerabilidad más claras ante el cambio climático. Un ejemplo, lo que ocurrió en Texas y el noreste y el norte de México en el primer trimestre de este año, ¿no? Cuando viene esta gran nevada
¿no? Este frío, este vórtice polar que de alguna manera parece que vuelve a Texas, que es una de las mecas energéticas del mundo, pues sin absolutamente condiciones de acceso a energía. Entonces, ahí es donde entonces nos preguntamos, ¿no? El ODS 7, que justamente está encaminado a tener un componente de energía asequible y no contaminante, pues tradicionalmente lo pensamos como un componente hacia esas, digamos, pues regiones del mundo donde no hay acceso a la energía. Nos damos cuenta que eso no está exclusivo tampoco nada más a esas comunidades, aunque ciertamente es donde hay que enfocar los esfuerzos. En realidad el cambio climático impone ya y evidencia que los sistemas energéticos y las condiciones de acceso a energía, incluso de regiones muy avanzadas, pues está realmente agarrado con alfileres. Entonces, en ese sentido, el tema de la pandemia ha sido importante porque de alguna manera había habido avances en términos de el empuje, la reducción de personas sin acceso a energía a nivel global y que en el último dato disponible, pues todavía tenías de alguna manera un altísimo porcentaje de la población mundial, que superaba el 40%, de hecho es como alrededor del 45%, que tenía acceso, por ejemplo, a electricidad nivel 3 o menor. ¿Qué significa esto? Pues básicamente estás hablando de población que tiene al menos durante 16 horas del día servicio ininterrumpido de suministro eléctrico y por lo menos 4 horas durante la tarde. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que casi la mitad de la población no tiene eso, ¿no? O sea, es brutal, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues, ¿cuánta de esta población no tiene acceso completo a electricidad? Pues eran más de 700 millones, ¿no? De los cuales 3/4 partes de esos 700 millones evidentemente están en las zonas más rezagadas del mundo. En este caso estamos hablando de África subsahariana. Entonces, habíamos tenido avances en esas cifras. Desgraciadamente, con la pandemia, hay un reenfoque de las prioridades de todo, digamos, los esfuerzos que se tienen que hacer en términos del uso de recursos gubernamentales, que se destinan, por supuesto, mucho más hacia el sector salud, y que de alguna manera, pues eso ha descuidado los avances en estas regiones del mundo. Ahora, otro elemento no nada más de acceso a energía está en la parte de acceso a electricidad, sino también, por ejemplo, el acceso a combustibles limpios para cocinar, ¿no? Y ahí se nos olvida y normalmente pensamos que todavía estamos en una situación en la que ya mucha gente tiene acceso a ese tipo de combustibles y la realidad es que hay un rezago también muy grande, ¿no? Un reto muy importante. Estamos hablando de más de 2.600 millones de personas, 2/3 de los cuales están de nuevo en África y en algunas regiones de Asia, donde no tienen acceso, digamos, a cocina, a la posibilidad de cocinar con combustibles limpios, ¿no? Entonces ahí es donde recurren a este tipo de elementos como querosenos, carbón, biomasa, que tienen algún tipo de impacto directamente en la salud pública más allá del tema de emisiones, ¿no? Entonces, reflexionando sobre esta pregunta que decías, existe esa posibilidad. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Y en ese caso yo celebro mucho y por supuesto todo este tipo de esfuerzo que tú lideras, embajador, en el TEC de Monterrey, porque los jóvenes son precisamente esos, como tú bien lo dijiste, agentes de cambio que tienen que pensar en esos modelos de descentralización de acceso a la energía, ¿no? En términos, por ejemplo, de generación eléctrica, los modelos de autoabasto, ¿no? Esos modelos donde efectivamente se pueden crear soluciones basadas en energía limpia para que comunidades pequeñas alejadas a las infraestructuras de red tengan acceso a energía. Y entonces ahí los retos pasan por tener modelos de negocio que pasen la prueba de fuego, ¿no? Tener también esta, digamos, visión, como decía la ingeniera Lobo, de crear soluciones multidisciplinarias, holísticas, que incluyan a los distintos actores, ¿no? Esta visión de que solo el gobierno tiene que hacer las cosas es inviable en la lucha contra el cambio climático. El cambio climático es un reto que exige a todos los actores y los jóvenes deben de estar al centro de ello. Y los jóvenes son quienes nos deben apoyar a estos nuevos desarrollos de adopción tecnológica y de integraciones de tecnologías de conectividad que nos permita justo hacer más fácil ese acceso de este tipo de comunidades rezagadas hacia ese tipo de tecnologías. Entonces,
En ese sentido, más adelante también abordaré algunos retos que hay en la parte de sistemas energéticos, pero estaría interesante ver la posición que da Francisca como estudiante en ese tenor. Yo ahí lo dejaría y muchas gracias, embajador. Gracias a ti, doctor. Muchas gracias por recordarnos de toda la enorme masa de población en el mundo que todavía no tiene un acceso a la energía y a la energía eléctrica y que no cuentan con los medios para hacer un uso más eficiente y obviamente todavía recorren a la quema de combustibles fósiles, madera, bosques, etcétera. Muchas gracias por recordarnos de que sí hay soluciones y que las soluciones técnicas ya existen y también que los jóvenes pueden ser muy inspiradores en buscar más soluciones a temas globales, pero en su dimensión local. Voy con la última de nuestras ponentes, Francisca León, quien, entre otras cosas, además de ser estudiante, fue mi alumna en el curso de organismos internacionales. Me da mucho gusto tenerte aquí, Francisca, en este panel. Para ti, directamente la pregunta, como estudiante, ¿qué significa el cambio climático y cómo debe ser trabajado por las escuelas y los gobiernos? ¿Y cuál consideras tú que debe ser el papel de los jóvenes? Tú te has distinguido por ser una persona que como estudiante crees que sí tenemos y tienen los jóvenes una responsabilidad que cumplir. Tienes la palabra hasta por 7 minutos, Francisca. Muchísimas gracias, embajador, y muchas gracias por la invitación. Contestando primero, yo como joven estudiante, para mí, ¿qué significa el cambio climático? Creo que primeramente diría que es el mayor reto al que nos enfrentamos en este siglo como seres humanos, y específicamente diría que significa urgencia, significa gravedad, significa una crisis, y en gran parte del tiempo significa frustración. También, por otro lado, creo que igual diría que es una oportunidad de reinventar nuestros sistemas y nuestras sociedades, buscando una sociedad más sostenible y más empática respecto a todo lo que nos rodea, tanto el prójimo como el medio ambiente, ¿no? Y específicamente como futura internacionalista, que estudió relaciones internacionales, me gusta verlo sobre todo como una oportunidad de cooperación entre los diferentes sectores y también pues entre los meros ciudadanos. Y pues realmente todo este tema de cooperación y justamente todo lo que ya abarcaron los otros ponentes, creo que lo que yo he comentado con muchas personas es que justamente el tema de la cooperación es algo que ya sabemos que es muy difícil. Y mucha gente argumenta que probablemente es algo imposible de lograr al punto de que realmente se logren avances significativos respecto al cambio climático. Pero yo estoy en desacuerdo y considero que justamente los jóvenes somos un punto clave en todo esto. Creo que hay muchísimos jóvenes estudiantes que tenemos la preocupación, tenemos el interés y tenemos la disposición, pero claro, necesitamos el apoyo de aquellos que ya conforman el sistema más allá, tales como son las instituciones académicas o los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que deberían de hacer estos actores? Creo que primero que nada es abarcar el tema de la educación, que ya sabemos que es un punto clave. Así como hay estudiantes como yo que hemos tenido acceso a información y conocimiento sobre el tema y realmente nos han transmitido este mensaje de que estamos ante una crisis y no hay de otra más que actuar respecto a ella, hay muchos otros que no reciben este mensaje, que no tienen acceso a esta información ni a este conocimiento. Entonces, incluir todo esto en la educación es algo básico e indispensable y pues hoy en día no nos podemos dar el lujo de dejarlo de lado. Creo que es algo que se debe abarcar de todos los niveles y desde edades muy tempranas, y no solo este mensaje de que pues necesitamos tener una relación más sana y justa con el medio ambiente o que estamos ante una crisis y nuestras acciones importan, sino que también se tienen que sentar las bases de un estilo de vida más sostenible, porque al final el que llevamos considero que no es necesario y no es la única opción que tenemos, y simplemente continuamos reproduciéndolo y replicándolo porque es el sistema que nos enseñaron. Pero creo que es importante a las nuevas generaciones enseñarles que no es la única opción y que sí existe un estilo de vida sostenible que todos podemos llevar si tan solo realmente se aplican y la gente tiene las bases y no solo el conocimiento, sino también las herramientas y las oportunidades para aplicar todo esto, que es lo que me lleva al siguiente punto. Por más que haya conocimiento, pues es esto, si no tenemos herramientas y oportunidades para involucrarnos, los jóvenes pues tampoco podemos aportar mucho en ciertos aspectos. Entonces creo que es indispensable que los jóvenes sean incluidos en los grupos de diálogos y también en las tomas de decisiones.
Creo que en ciertos aspectos podemos llegar a tener algunas perspectivas diferentes a las generaciones pasadas, sobre todo por este mensaje con el que vamos creciendo de la crisis climática, y por lo mismo tenemos mucho que aportar al respecto si se nos da la oportunidad de hacerlo. Entonces, creo que, pues bueno, ya sabemos el mensaje de que las decisiones y las acciones que tome nuestra generación van a determinar el futuro de muchas generaciones más. Ya sabemos que vamos por un mal camino, pero al final pues está en nuestras manos y es una responsabilidad muy fuerte. Pero a pesar de que, así como existe todavía mucha falta de información y mucha falta de conciencia, como lo que mencionaban de 3 de 10 mexicanos, creo que la buena noticia es que la verdad yo veo a mi alrededor y veo a muchísimos estudiantes informándose, involucrándose y actuando. Tengo mucha fe porque veo en muchas partes del mundo a muchísimos jóvenes, muchísimos estudiantes que genuinamente están buscando generar un cambio, están buscando hacer un cambio con sus acciones del día a día, están sugiriendo soluciones a pues este reto que realmente definitivamente va a ser el más fuerte al que nos vamos a enfrentar este siglo. Entonces, en conclusión, diría que considero que las instituciones académicas y los gobiernos deben enseñar, deben incluir, deben impulsar y sobre todo deben actuar. Y tanto los jóvenes como todas estas instituciones y gobiernos debemos dejar de aplazar la acción contra el cambio climático. Yo creo que ya existen muchísimas estrategias y lo único que falta es un verdadero compromiso y coherencia con nuestras acciones y valores. Muchas gracias, Francisca, por tus palabras, que a mí en lo personal me producen una sensación de esperanza y de ver que sí, en efecto, cada vez hay más conciencia entre los jóvenes, más compromiso y también una exigencia normal y que debe ser alentada de participación, donde las generaciones adultas o precedentes tenemos la obligación de proporcionarles a ustedes el ambiente, el contexto y las herramientas precisamente para facilitar esa participación. Quiero decirles a todos los que nos están escuchando, recientemente la iniciativa ODS en el TEC elaboró una caja de herramientas para los estudiantes y jóvenes de cómo pueden, cada quien a nivel individual, desde su casa, en su familia, las comunidades, trabajar a favor de un desarrollo sostenible y en esa manera contribuir a detener el cambio climático. Les vamos a proporcionar la liga, lo pueden encontrar este documento en internet, que va desde acciones tan sencillas como apaga la luz. Cuando te bañes, no te bañes 2 horas desperdiciando el agua, sino es ahorro de agua, ahorro de luz, compra de materiales ecológicamente reciclables, cambiar nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de producción y nuestros patrones digamos, de responsabilidad como consumidores y como productores. Y una muy importante que acaba de mencionar Francisca, es crear y alimentar estas redes de intercambio de información entre jóvenes y de los jóvenes hacia las generaciones anteriores. Recuerden todos que la lucha para detener el cambio climático y sobre todo mantener el desarrollo sostenible en una perspectiva más amplia es un pacto intergeneracional. Nuestra generación no tiene derecho a dejarles un ambiente a su generación totalmente contaminado o un ambiente donde el cambio climático les cause estragos. Exijan a nuestra generación esas acciones. Vamos ahora a darles, debo decir, es la 1 de la tarde en punto, tenemos media hora más. Entonces, les voy a dar la palabra nuevamente a nuestros distinguidísimos panelistas. Pero más que hacerles preguntas, yo quisiera que mencionen los temas que en su primera presentación fue en el tintero y que consideran importantes, pero que también contesten o comenten lo que están diciendo otros panelistas y si se puede a los 3 panelistas anteriores les voy a pedir que contesten lo que nos está pidiendo Francisca. Entonces, les voy a dar la palabra hasta por 5 minutos a cada uno para después tener la oportunidad de hacer un cierre y algunos anuncios. Luis, tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, embajador. Pues bueno, continuando sobre esta línea del pensamiento crítico aplicado a la sostenibilidad, entonces significa también
para esta desconexión de solamente 3 personas que sienten responsabilidad, es qué significa actuar frente al cambio climático. Y esto es realmente fundamental. Parece obvio, todos entendemos, hay que actuar, pero ¿qué es actuar? Y entonces aquí lo que quisiera mencionar es que hay un esfuerzo de despolitizar el problema de la sostenibilidad, por arrancarle de raíz todos los elementos que tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía o con la relación con el espacio público, ¿no? Con las corporaciones, con los gobiernos. Y entonces lo que permea en general en la sociedad es un discurso de reducción del consumo individual. Entonces se nos venden por muchos lados las ideas así de bájale a cómo te bañas, a usar la bolsa de tela, haz esto, haz lo otro, etc. Todas estas acciones no es que estén mal, están perfectamente bien, hay que reducir nuestro consumo. Además, estas acciones sirven de ejemplo para la gente que tenemos alrededor. Definitivamente es importante, pero no es lo único y a veces parecería como que el discurso nos dice que eso es lo único que hay. Y es aún más importante el ejercicio de la ciudadanía en este tema y es muchas veces lo que abiertamente, yo creo que a veces explícitamente, se busca a través del discurso particularmente corporativo eliminar. Que uno piense que la cuestión de actuar frente al cambio climático significa de alguna manera consumir. Que significa consumir el popote de aguacate, que significa el cepillo de dientes de bambú, que significa este tipo, pero siempre a través de comprar, 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 comprar. Y pues bueno, pues sí, definitivamente puede que haya algunos productos que tengan un efecto, un impacto reducido, pero definitivamente no nos vamos a salir de esta crisis comprando. Eso es definitivamente algo fundamental que tenemos que hacer. Y por el otro lado, este mismo discurso nos dice, hay que poner el granito de arena, ¿no? Cada quien ponga su granito de arena. Lamentablemente es que a estas alturas no es un granito, necesitamos una piedra gigantesca, cada uno lo que tenemos que hacer. El reto es absolutamente gigante, ¿no? Nosotros, este discurso de ay, pequeñitas cositas, cambios pequeñitos, no es suficiente, pero nos lo dicen. Constantemente se nos dice que esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, y esto nos da paso entre el tema de transición, de pequeños cambios incrementales para llegar a la sostenibilidad o transformación. Y transformación significa cambiar la visión, cambiar los valores, cambiar los instrumentos, las políticas, las acciones y las conductas hacia la sostenibilidad. Y esto es lo que se requiere. Y precisamente la despolitización de la sostenibilidad es lo que impide en gran manera. Entonces, ¿cómo se traduce esto a lo que se está hablando? Como mencionaba Luis Serra, esto no es cosa solamente de los gobiernos, ni es solamente cosas de las empresas, desde todos los ciudadanos, pero a través del ejercicio de la ciudadanía. Muchos creen estar actuando sin darse cuenta que no más están consumiendo o por el otro lado están llevando a cabo esto que se llama slacktivism, ¿no? Que es activismo de sillón. Entonces creo yo que estoy actuando porque firmé una petición en Facebook, ¿no? Porque compartí una nota. Y creemos realmente que estamos actuando al hacer esto y realmente pues esto no tiene un efecto, ¿no? Entonces hay que dirigir el ejercicio a que, ¿qué significa actuar en el espacio público? Significa, como mencionaba Francisca, que se abran los foros a la discusión, que haya un diálogo, que haya una labor, un ejercicio de abrir los ojos a la gente, a una participación en el espacio público, una manera de presión a aquellos gobiernos si no están cumpliendo, a través también de la labor democrática. Ahí hay también un papel fundamental en el ejercicio del voto. Ahí también vemos, ¿no? Los partidos políticos, los candidatos, si les importa o no les importa la sostenibilidad, en gran manera se debe a que no exigimos, ¿no? Como ciudadanos que sean parte de las plataformas políticas. Y esto son acciones que son fundamentales muy por encima de la reducción de mi huella ecológica personal, que reitero, no es que no sea importante, por supuesto que lo es, pero es mucho más el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, tanto las universidades tienen que politizar el tema en el que no solamente sea una cuestión de técnicas aplicadas, que no sea una cuestión de sectorizar el tema como lo ambiental, sino que ver las millones de ramificaciones en la vida pública,
aspectos culturales, filosóficos, etcétera, etcétera, que están implicados aquí para volver a politizar, para poder ver las profundas conexiones con la vida ciudadana, con el espacio público que tenemos. Entonces, repolitizar el tema de la sostenibilidad sería absolutamente fundamental para la verdadera acción de los individuos, los jóvenes, pero de todos en general. Dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por introducir este concepto de el ejercicio de la ciudadanía. Es la verdadera solución. Desde luego, las acciones individuales responsables de cada quien ayudan, importan, pero no van a ser suficientes. Solamente el ejercicio de la ciudadanía, la repolitización y el exigirle a nuestros gobernantes en todos los niveles que se comprometan con la sostenibilidad nos va a dar la respuesta. Muchas gracias. Paso ahora con Adriana Lobo. Adriana, yo quisiera que usted nos comentara cómo ve usted la participación de los jóvenes, cómo ve este ejercicio de la ciudadanía. Si tienes algún comentario de lo que han dicho los otros ponentes. Hasta por 5 minutos, Adriana. Claro que sí, Miguel. Pues mira, primero es muy alineada contigo, Luis. Yo creo que las acciones individuales son súper importantes porque te ponen un orden y te ponen una coherencia como individuo y como ser humano, ¿no? Y creo que hay un aspecto de la acción individual que cuando vemos en colectivo tiene mucho poder, que es el poder de mercado. Y ahí yo creo que los jóvenes tienen un poder inusitado. No solo los jóvenes, todos nosotros, pero creo que ese es un sector tremendo. O sea, simplemente que empecemos a buscar y comprar marcas que estén comprometidas con el medio ambiente, decidir realmente desde nuestras señales de mercado y nuestras señales políticas, apoyar de manera clara y contundente una línea de acción, yo creo que es fundamental. Yo pienso que si somos seres políticos, yo creo que tenemos nuestra acción individual, nuestra acción comunitaria, que me parece que es importante, o sea, qué se hace dentro de la universidad, cómo la universidad toma sus acciones de sustentabilidad, cómo las escuelas toman acción de sustentabilidad, porque eso va enseñando a la gente a incorporar la sustentabilidad como una parte cultural y de forma de vida que tiene reflejos para toda la vida, ¿no? Pero finalmente como ciudadanos y como seres políticos, mientras no llevemos eso realmente a decisiones de exigencia política, de votar, sería muy difícil. Claro, cada uno de nosotros creo que nos tenemos que asumir, si somos, aquí estamos el 1 de cada 3 que pensamos que tenemos responsabilidad con el cambio climático. Pienso que nuestra primera responsabilidad es ser agentes de cambios y ayudar a que 10 de cada 10 mexicanos pensemos que tenemos responsabilidad y así ir llevando una cadena en que podamos tener mucha más potencia. Necesitamos muchas más franciscas que estén comprometidas con el tema y que dentro de la vida nos vayan impulsando a buscar. Dentro de lo que viene un siguiente nivel, que sería el compromiso ya en políticas públicas, realmente empujar y pedir y solicitar el compromiso más fuerte de nuestros gobiernos locales, de sus acciones, y buscar que México regrese a su papel de liderazgo climático. Creo que eso es fundamental. Hoy más de 60 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, más de 1,100 empresas, 10,000 ciudades, se han comprometido a lograr emisiones netas ceros. Ojalá, tenemos que transformar eso en acción. Pero ¿cuál será el acuerdo de México? Nuestro compromiso no ha incrementado en esa última vuelta como país. Creo que es un tema que todavía podemos revisar y pedir una revisión, y principalmente cuáles son las acciones que vamos a hacer para ir dando cumplimiento. Y destacaría 3 sectores en que es muy importante actuar y algunos ejemplos. Dentro de la nueva economía climática, lo que se busca es una acción muy fuerte, sin duda en el sector energético. Luis nos va a hablar más sobre eso, pero es un sector fundamental. Sí, el uso de renovables y el cambio de la matriz energética está en el corazón de lo que viene a ser la lucha al cambio climático, lo que viene a ser la manera en que usamos la energía en las ciudades, dentro de lo que es nuestra movilidad, dentro de lo que son nuestras edificaciones, o sea, cómo usamos la energía para principalmente generar frío o calor, o sea, cambiar la temperatura y hacerla climáticamente adecuada para nosotros, y el tema de residuos, o sea, y finalmente el tema
todo del tema verde o azul, el tema de la conservación y de rescate ecológico. Y nosotros pensaríamos que en un año de pandemia veríamos un retroceso y la verdad es que por Global Forest Watch, nuestra herramienta, lo que vimos fue un aumento de deforestación de 12% el año pasado, perdón. Entonces, sí tenemos una gran lucha, cuidar mucho nuestros manglares porque generan carbono azul. Carbono azul, eso aprendí, vale doble. Tenemos grandes áreas costeras que cuidar. Entonces, políticas públicas muy claras en el sector energético, que tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que recuperar en este momento de políticas adecuadas. El sector de las ciudades, en que existe un gran compromiso y los gobiernos subnacionales tienen un gran papel. Y finalmente, toda la parte de lo que se llama el uso del suelo y los océanos, en que también existen medidas muy importantes. Solo para dar un ejemplo, si todas las nuevas viviendas de México contaron con paneles solares, 19% del consumo de la electricidad pudiera bajar en México. Entonces, hay medidas y políticas que pueden tener gran impacto y tendríamos que estar juntos entrando en un acuerdo de cuáles son y buscando que se implementen como sociedad. Pues mucho por hacer y mucha acción conjunta para llevar a cabo. Muchas gracias, Adriana. Pues por recordarnos, sí, hay la acción individual para tomar conciencia. Los jóvenes tienen que aprender y comprometerse a nivel individual, pero más allá de sus acciones, cómo pueden asociarse y cómo pueden exigir a sus gobernantes en todos los niveles que se comprometan con el cambio, con el desarrollo sostenible. Me llama mucho la atención un tema que mencionas. México debe recuperar su liderazgo internacional en la lucha contra el cambio climático. Y la verdad es que sí lo tuvimos y yo no voy a decir más porque, bueno, yo trabajé en el gobierno pasado y los gobiernos anteriores y México sí tuvo un liderazgo internacional muy importante en estos temas y lo deberíamos, ojalá, mantener y fortalecer. Voy rápidamente con Luis Serra. Luis, tienes algunas preguntas que ya vi que comentaste en el chat, pero si quisieras tú también reaccionar a lo que estás escuchando de tus colegas panelistas, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, embajador. Bueno, me quedé también pendiente con una pregunta que hiciste en la primera parte sobre si era posible la transición energética y aprovecho aquí porque hay una pregunta justo que tiene que ver con las reformas que ha promovido la administración federal actual en materia de modificación de la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos. No se ha presentado, nada más quiero aclarar, una propuesta para modificar la ley de la transición energética. Ha presentado para la ley de la industria eléctrica y ley de hidrocarburos. Ahora bien, dicho eso, me gustaría empezar por decir que el cambio climático es tan complejo que, digamos, no existe una bala de plata para atacarlo. Y en la parte de energía, sencillamente los retos son titánicos, ¿no? Es decir, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan cambio climático, pues están concentradas en la generación y uso de energía, ¿no? Que puede ser pues, la producción de energía, su transporte, su distribución y por supuesto también el consumo del mismo en los distintos sectores productivos de la economía. Entonces, en ese aspecto, muchas veces se habla de transición energética y se entiende meramente por transición energética solo el componente que está atado a la generación eléctrica a partir de energías renovables y principalmente a partir de energía solar fotovoltaica y energía eólica, es decir, sol y viento. Sin embargo, el problema es mucho más amplio que eso. El reto que tenemos que abordar es mucho más grande, porque ese es el típico ejemplo que le digo siempre a los alumnos cuando platico con ellos y me dicen, bueno, es que en el futuro todos los autos van a ser eléctricos. Y yo les digo, sí, eso es conveniente. El problema es de qué van a estar construidos esos autos eléctricos. De plásticos, en su gran mayoría. ¿Y esos plásticos de dónde provienen? De la industria petroquímica. ¿Y de dónde viene la industria petroquímica? Del procesamiento de hidrocarburos. Entonces, la demanda por petroquímicos se va a incrementar como ninguna otra industria
en el mundo de aquí a 2050. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos también una revolución de materiales, porque si no se da esa revolución de materiales, entonces este sueño que tenemos de dejar de depender de los hidrocarburos simple y sencillamente no va a ocurrir. Entonces, aquí el reto es mucho más amplio, por eso digo, y agencias como la Agencia Internacional de Energías Renovables lo tienen muy claro, en el sentido cuando hacen un llamamiento precisamente a que el enfoque de transición energética sea mucho más amplio y también integre elementos como los que comentó la ingeniera Lobo, en términos de todas las soluciones de eficiencia energética también para elementos de calefacción y enfriamiento de espacios, ¿no? El típico de uso de energía en edificaciones. Hay que recordar que la mayor parte de la población que se va a incrementar hacia mitad de siglo está concentrada en Asia y además va a estar concentrada en urbes, en ciudades. ¿Eso qué significa? Que la mayor demanda energética que va a provenir en el mundo hacia 2050 viene de edificios. Y esos edificios necesitan calefacción y enfriamiento. Entonces, ahí es donde debemos centrar grandes esfuerzos precisamente también para poder hacer posible esos elementos de transición energética en este sentido más amplio. Ahora bien, y con esto cierro mi comentario para dar espacio también a elementos de preguntas del público. La administración actual federal en México evidentemente ha estado totalmente opuesta a estos esfuerzos de transición energética. Lo hemos visto con estas propuestas de modificación al sector, con el entorpecimiento de algunos elementos de la reforma energética. En realidad, es una cuestión político-electoral que está basada en consideraciones ideológicas. Aquí es donde precisamente yo hago un llamado a todos los alumnos, a los jóvenes, a que no cedan ante esa frustración o apatía por lo público. Al contrario, justo este es el momento para que su participación sea central para revertir esta situación en el país. Nosotros precisamente necesitamos que los jóvenes sean los que ocupen esos espacios. Y ahí, como decía en la biografía del embajador que decía, o María Julia, que participo en estos consejos del sector energético, les puedo decir con mucha tristeza que normalmente soy de los jóvenes en ese sector, en esas mesas. Soy de los jóvenes y tengo más de 40 años, ¿no? Entonces, eso no puede ocurrir, porque los jóvenes son los primeros que van a tener que enfrentar estas decisiones. Entonces, por favor, yo lo que les pido es acérquense a iniciativas como la que lidera el embajador en el TEC de Monterrey, la iniciativa ODS, acérquense si gustan también pedir mi contacto a la iniciativa de energía en el TEC de Monterrey para que nosotros podamos canalizar todas esas ideas, esfuerzos, intereses que ustedes tienen, vincularlos con los actores necesarios para que ustedes sean eso que el embajador dijo, unos verdaderos agentes de cambio, porque realmente necesitamos eso si queremos una transición energética en este sentido amplio. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Gracias por, pues, en fin, ilustrarnos de la enorme complejidad técnica, científica, que tiene todo el concepto, digamos, que a veces repetimos con mucha facilidad de transición energética y cómo esto no necesariamente va a ocurrir si no hay una revolución en los materiales. Y sobre todo, te agradezco mucho tu mensaje repetido por otros panelistas. Jóvenes, no renuncien a la instancia pública. No se desilusionen, no se decepcionen. Hay que hacer cosas a nivel individual, pero sobre todo, como dijo Luis Fernández, hay que ejercer ciudadanía. Y la ciudadanía se ejerce sobre todo en la esfera pública. Voy ahora con Francisca León para que comente cómo sintiste estos comentarios de tus colegas panelistas, hacia dónde deberíamos encaminarnos. Hasta por 5 minutos, Francisca, y luego vamos al cierre. Muchas gracias, embajador. Pues creo que hubo varios puntos que me llamaban mucho la atención y que estoy realmente de acuerdo. Todo lo que mencionaban sobre todos estos discursos que se están haciendo, creo que por un lado se mete mucho, antes se metía mucho justamente esta idea de pues es que nada más las empresas y el gobierno pueden hacer algo al respecto. Después se cambió y era tú como consumidor tienes todo el poder y pues las empresas se deslindan de toda responsabilidad.
los gobiernos hacen cambios sin realmente ver por el beneficio de todos estos movimientos. Y creo que pues sí, al final es como una mezcla de ambos, y creo que justamente por eso entra también todo esto que dicen de que no debemos ceder a la frustración, porque pues al final sí creo que es verdad que no podemos, independientemente de si nuestras acciones del día a día generan un impacto o no, es necesario continuarlo, justo por lo que mencionaban en la ronda anterior, de que es actuar de acuerdo a nuestros valores, nuestras estrategias. Simplemente es algo que nos corresponde, considero. Y creo que sí, lo veo en mi caso y también en el caso de muchos compañeros míos, que sí llega a ser sumamente frustrante, porque sentimos que muchas veces no nos escuchan, o que justamente el sistema no se compromete de una manera real, que las soluciones que se nos dan es justamente eso, o sea, sé ecológicamente consciente, pero consumiendo, consumiendo, consumiendo. Entonces, como que todo es muy contraproducente, y al final muchas cosas de cómo actuemos van a ser resultado de si realmente nos informamos o no, pero yo lo he vivido, no siempre es fácil obtener todo este tipo de información. Entonces, creo que realmente en ese sentido, pues sí es verdad que nuestras acciones son súper importantes. Por otro lado, no van a generar un cambio fuerte si no tenemos ayuda del sistema en sí, incluyendo las instituciones académicas, los gobiernos, las empresas, cooperación en todo sentido. Y creo que por el otro sentido, pues sí debemos asumir nuestra responsabilidad que conlleva ser parte de este sistema y de esta sociedad, ¿no? Tanto como ciudadanos como consumidores, tenemos el poder de moldear el sistema que queremos. O sea, al final el mercado, pues ¿quién lo define? Los consumidores. Y también lo que mencionaban en la ronda anterior de ejercer nuestra ciudadanía. Entonces, creo que es cuestión de que los jóvenes justamente no cedamos a esta frustración y realmente nos involucremos. Obviamente que las generaciones de arriba sí nos den chance de involucrarnos, y como mencionaba el embajador, pues es nuestra responsabilidad de exigir, porque al final, pues es nuestro futuro. Al final, muchas de las consecuencias hay generaciones que ya no les va a tocar, pero a nosotros sí, y nuestros hijos también. Entonces, pues sí, creo que tenemos mucho poder ejerciendo nuestra ciudadanía y ejerciendo nuestro poder como consumidores. Y pues obviamente entra otra vez todo este tema de la educación, que realmente es muy importante. Yo como estudiante universitaria sí me gustaría también compartir la idea de que realmente creo que lo de la sostenibilidad debería de estar plasmado ya en absolutamente todas las carreras y en todas las materias. Porque muchas veces lo ven como, bueno, sí, por ejemplo, en el TEC, ¿no? Que tenemos la ingeniería en desarrollo sustentable. Bueno, sí, pero el cambio climático no es un tema que nada más sea un asunto de esta carrera, es para todos. Y creo que al final, pues en las aulas estamos formando a los profesionistas que van a conformar este sistema. Y para que tengamos realmente un futuro sostenible, todos y cada uno de nosotros debemos de saber cómo poder desempeñar nuestra profesión de la manera sostenible, de una manera sostenible y de la más sostenible posible en lo que cabe, siendo parte de este sistema que pues definitivamente se enfrenta a muchísimos retos. Y pues definitivamente las instituciones, por ejemplo, todo esto de las iniciativas de la ODS que mencionaban en el TEC y de otras universidades, y pues incluso esta plataforma que están creando con estos webinars y todo esto, yo creo que es súper importante, porque al final sí genera una diferencia. O sea, tener este tipo de herramientas en los años universitarios es indispensable. O sea, lo puedo ver en mi caso, porque yo antes como que sí me implementaron mucho, me transmitieron el mensaje de que importa muchísimo la relación que tenemos con el medio ambiente y respetar la naturaleza, pero yo no tenía las herramientas para realmente aplicarlo o implementar algo que hiciera una diferencia. Y creo que conforme voy avanzando con mi carrera, me ha impulsado muchísimo la información a la que he tenido acceso, las actividades en las cuales me han dado oportunidad de participar, como es el caso de este panel, que se los agradezco muchísimo, y también de los profesores y compañeros que me rodean, que me han inspirado y que juntos nos vamos impulsando poco a poco. Porque pues digo, al final regreso al tema de que creo que es algo mucho en mi carrera, y realmente lo veo como el cambio climático, lo veo en ese sentido respecto a mi carrera como un marco de oportunidad, la cooperación, ya sea en el marco internacional entre países, gobiernos, organismos, o simplemente dentro de nuestra ciudad, con los vecinos, con nuestra universidad. O sea, no es una batalla que no podemos lograr solos. Y definitivamente los jóvenes creo que tenemos que tomar este papel no solo de actores, sino también de líderes, y realmente pues informarnos, generar conciencia con los que nos rodean,
ser coherentes con nuestras acciones del día a día. Y pues me gusta mucho nuevamente lo que mencionó el embajador, de realmente exigir, porque sí, también lo que decían, de que pues no podemos conformarnos con un gobierno que no le dé importancia a estos temas porque ya no hay tiempo, ya hay estrategias, lo que falta es que realmente se comprometan y tenemos que exigírselos. Entonces, pues esa sería como mi aportación y conclusión respecto a los diferentes comentarios que hicieron desde mi postura como joven universitaria. Muchas gracias, Francisca. Pues estamos ya llegando a los últimos 3 o 4 minutos de este webinar. Espero que todos lo hayan disfrutado, que hayan podido captar diferentes perspectivas, diferentes conceptos y la manera en que se combinan. Yo creo en lo personal que todo lo que nos dijeron nuestros 4 panelistas es perfectamente complementario. La acción individual, la conciencia individual, la responsabilidad individual con la acción colectiva en la esfera pública y con la exigencia que los jóvenes deben presentarle, no solo a los gobernantes, sino a las generaciones precedentes. No nos dejen un mundo que no sea viable ecológicamente. Hay 2 preguntas que vemos en el chat. Por cierto, invito a todos a que vean el chat. Ahí está ya la referencia al Student Action Kit que elaboramos en el TEC de Monterrey, que les puede ser útil como referencia. Pero también hay 2 preguntas que tienen que ver cómo se cierran las brechas de privilegio para que todos podamos acceder, digamos, a un ambiente de sostenibilidad. Y otra que nos comenta alguno de ustedes, donde dice hay un problema incluso con los marcos conceptuales del desarrollo sostenible, porque algunos ODS, si entendí bien, se contraponen en realidad los ODS económicos, trabajo para todos, infraestructura, industria, con los ODS ambientales. Y yo sí quisiera hacer un comentario breve. No, respetuosamente difiero. Precisamente el tema del desarrollo sostenible es cómo conciliar las necesidades económicas y sociales de la población con el respeto al planeta y con la preservación, la conservación y hacer el desarrollo sostenible. Ese es exactamente el corazón del concepto del desarrollo sostenible. Y hoy creo que existen ya las tecnologías, existe la viabilidad económica y está existiendo cada vez más la conciencia de que solo el desarrollo sostenible nos va a sacar a la humanidad entera del enorme lío en que nos hemos metido nosotros y hemos sujetado al planeta. Les quiero agradecer a nuestros 4 panelistas todas sus contribuciones. Ha sido un honor y un gusto compartir con ustedes este panel. La alta participación que tuvimos es alentadora de ver que cada vez más estamos ayudando a despertar esa conciencia. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Luis Fernández, Luis Serra, y muchas gracias, Francisca. Y gracias a todos ustedes por haber estado presentes con nosotros. Vendrán más acciones. No lo quiero anunciar ahora, pero sí hay varias cosas que vamos a hacer con miras a la conferencia de las partes, la COP26, que va a ser en Glasgow en noviembre, también con miras a la conferencia sobre sistemas alimentarios de la ONU y también con miras a la conferencia sobre biodiversidad. Me reservo por ahora los anuncios, pero son cosas interesantes, ya las verán. Muchas gracias a todos. Y pues con esto cerramos el seminario. Le devuelvo la palabra a María Julia Martínez. Muchas gracias, embajador, y agradezco la participación de las y los panelistas. Sin lugar a dudas, nos han dejado mensajes muy claros. Yo me voy con esta última frase que dijo Francisca, que creo que todos, sin importar lo que hayamos estudiado, la profesión que tengamos, tenemos que ejercerla de manera sostenible, porque eso implica el desarrollo sostenible, ¿no? Realmente promover el desarrollo, el crecimiento y que todos tengamos las mismas recursos que se han tenido durante todos los años. Agradezco mucho la participación de toda la audiencia y cualquier comentario o información que quieran en el correo que les llegó de registro está nuestro correo electrónico. Ahí pueden comentarnos cualquier necesidad que tengan o información, etcétera. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.